Esto me encanta. No hay nada que mostrar. Deja eso. Por fin. Perfecto. No. Esto maravilloso. Espera, foto. ¿La hago yo? Para que tú la quieres. La idea que mostrar aquí. No, esa es. Esa es la imagen. Es esta. Genial. Luego la cara. No. Hazme una foto, Elena, hazme una foto para el recuerdo con esto aquí. Sí, no hay nada que mostrar aquí. ¿No? Cada vez pesan menos, ¿no? Claro. Rode. Eso es ingeniería militar. Ingeniería militar. ¿El cuello de tortuga lo tenías pensado antes? Siempre llevo, ¿no? Yo siempre llevo. Pero una vez que fuimos a un tecnoseminario a Polonia y nos llevaron a un club antes, llevábamos todos el cuello de tortuga, las gafas, para que no nos diera la cara de cansancio. Genial. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y gracias por la banda sonora, Miguel. Lo necesitábamos. Estaba pactado como, ya sabéis que hacemos las cosas aquí. un poco de música. Y nada, bienvenidos, bienvenidas, como decíamos, a la tercera sesión, última sesión, la matinal de estos terceros encuentros sobre dinámicas actuales de comunicación en arte y arquitectura. Ayer lo pasamos genial, fue una jornada, bueno, que superó las muchas expectativas que teníamos por la calidad de las conferencias y ponencias que pudimos, ¿no? Disfrutar y conversar, por la buena comida y también por la presentación que tuvimos en la librería Inusual de este libro, acompañado de Jesús Alcaide y de Marina Hervá, a las que también aprovecho para agradecer su esfuerzo y su trabajo. Y que estoy felicísimo, estamos muy contentos de poder tener aquí a Sonia, que además ha tenido la deferencia de estar varios días con nosotros, así que la hemos podido aprovechar un poquito más, conocer y disfrutar. Y teníamos muchas ganas de tenerla porque admiramos mucho su trabajo, y ahora lo mejor es que queremos mucho a la persona y al personaje también. Y nada, y la queremos y la queríamos traer también porque para nosotros, como dije ayer, es una persona que abre camino en el contexto del arte y de la producción artística contemporánea, desde el trabajo de escritura, del trabajo comisarial, desde la crítica, pero también desde algo que nos importaba y que es el centro de este seminario, que son las relaciones de los trabajadores culturales, ¿no? De los artistas, comisarios, es decir, del ecosistema general del arte con los medios que se utilizan para comunicar, difundir, ¿no? la cultura contemporánea. Ayer presentamos Edith, que es lo último de lo último, bueno, lo último que tiene hasta hace muy poco, que ya tendrá muchas más cosas. Y nada, ella siempre descubrí estas cosas maravillosas de Sonia, que bueno, va construyendo Statement, ¿no? Las conferencias son una oportunidad también para presentarse y presentarse contingentemente en relación al contexto en el que ella se muestra, no sé cómo decirlo, y bueno, para nosotros nos escribió este fragmento de texto que voy a aprovechar para leer y así os la presento. Sonia Fernández Pan escribe, hace proyectos de curaduría independiente y produce podcast. Para los que andéis un poquillo despistados, que no lo creo, tenéis que revisar su plataforma Snorkel, que es esas delicias en las que sumergirse, ¿no? Y para las que conocer, yo creo que muchas voces interesantes de lo que es la crítica y el pensamiento cultural contemporáneo. La conversación, la amistad y el deseo son parte de su metodología de investigación. La escritura es una posibilidad de relación y direcciones para un orden incierto. Recientemente ha publicado Edith con Caniche Editorial, otro proyecto que sabéis que es imprescindible y que aprovecho para decirlo aquí. Un libro de textos desde la pista de baile en continua reedición, donde un gesto recoge el anterior
y anticipa el siguiente. Pues de eso vamos a hablar y sobre todo de ese siguiente, de la cosa que vamos a hacer a partir de ahora, Sonia, ¿no? Pues es de lo que nos queda también mucho por hablar. Así que gracias por estar en Bellas Artes, que ya es tu casa, y por, bueno, acompañarnos estos días. Buenos días y muchas gracias. Una presentación, bueno, quiero dar las gracias a Antonio, Marisa y toda la gente que ha hecho posible que yo y que estemos aquí, y a todas las participantes de ayer. Tengo la cabeza ahí bullendo, espero. En fin, yo quiero decir que bueno, que estoy muy feliz de estar aquí, que es importante trabajar contentas, ¿no? Aparte tengo el espíritu de Miguel en yo aquí conmigo. ¿Qué harían, no? Miramos ¿no? a Miguel. Bueno, sin querer ponerme en comparación con él, ¿no? Pero bueno, que me hacía mucha ilusión porque he leído mucho de él, pero nunca he leído textos de él. Entonces luego, por la tarde, con una inspiración granadina, ¿no? También pensaba en, bueno, en la importancia de las ciudades que están hechas desde el componente estético y un disfrute frente a las ciudades como más pragmáticas. Bueno, yo soy Sonia y cuando digo esto de que la conversación es mi metodología de investigación, se puede decir en que me gusta hablar con otras y con otros y con otros, ¿no? Porque, bueno, en la conversación se parece mucho al baile, ¿no? Que una persona habla, la otra retoma el gesto. No he dado muchas conferencias ni presentaciones en solitario, pero acompañada, ¿no? Por todas las voces que forman parte de la mía, ¿no? A veces siento que mi cuerpo es como un channel, ¿no? La cosa medium o la meiga gallega. No hay nada que mostrar aquí, ¿no? No tenía una imagen para si os aburrís. Aparte, muchas gracias, las que habéis estado ayer además en la presentación, ¿no? Un castigo enorme escuchar a Sonia por la final de día y al principio del día siguiente. Y bueno, esta es mi tecnología. Me gustaba mucho en un podcast que escuché de María Salgado, que hablaba del lenguaje como una de las tecnologías más poderosas. Bueno, y lo es, ¿no? Yo creo. Y este es un mail que le envía Antonio, un mail falso, me refiero que eran mis notas que las envié por mail, como que me parecía bonito el formato del mail impreso para no sé si poner un orden. Yo, en mi cabeza se parece mucho cuando apareció Internet y se normalizó, más que cuando apareció en mi vida, que fue relativamente tarde, como en 2005, 2006. Yo llegué tarde, como que era como, esto funciona como mi cabeza, ¿no? Que se abren ventanas, se hacen ventanas y las conexiones son siempre frágiles, ¿no? Y no hay unas conexiones así como fuertes. Y a la hora de preparar esto, ya me estoy saltando el pseudo-orden que tenía. Pues bueno, pues fui acumulando materiales como robados a los momentos de trabajo de otras cosas. Entonces, cuando Antonio me invita, y me hace muy feliz, y me pide un abstract, ¿no? Yo cuando escribir para mí siempre ha sido una manera de poner orden a todo este caos que existe, cuanta más información, tenemos tanta información, y soy de escritura lenta, ¿no? Van saliendo frases, y aquí lo que hice fue como volcar muchos materiales que voy a intentar ir enlazando, y entonces Antonio me pide que haga un abstract de lo que vendrá, de lo que ya me he desviado, pero voy a leer lo que en un principio, ¿no? Le puse de título "Disculpas por mi respuesta tardía", que es una frase que repito continuamente en mis mails, que veo en los mails que me escriben. Siempre intento rebajar la culpa de quien escribe porque los tiempos digitales son muy acelerados y a veces la gente tarda un día en escribirte y te dice "disculpas por mi respuesta tardía". Yo creo que tengo mails hay mails, me lo decía Mario Santamaría, que ayer le escuchaba caminando hacia la presentación, que cuanto más importante es un mail, a veces más tardas en responderlo. Yo hay mails que debo desde hace 2 años, que sé que puedo tardar en responder, ¿no? Mails de la amistad.
Y bueno, cuando me pidió esto Antonio, pues vi la notita que tenía. Voy a leer, aunque creo que los textos para ser leídos que pasan por el cuerpo, ayer lo pensaba con Edith, ¿no? Que no está hecho para leer en voz alta y que cuando escribes para leer en voz alta, por personas que lo hacen más, como la artista Claudia Pallés en Barcelona, como vas editando el texto para que se ajuste al ritmo de la voz y del cuerpo, es decir, con frases menos largas. Entonces, bueno, la presentación se llama Disculpas por mi respuesta tardía y decía, hay una nota sobre mi escritorio que llevo más de una década escribiendo y una y otra vez, ¿no? Cuando el post-it se te queda viejo y entonces tienes que renovarlo. Recopilar textos para web. Han existido varios intentos de cumplir esta promesa donde deseo y deuda acumulada se confunden a menudo. Cada intento fue, y seguramente será, interrumpido por las prisas relativas que aparecen en forma de mensaje urgente. Mientras una nota reemplaza a otra, escribiendo las mismas palabras, la entropía abre y cierra ventanas en mi ordenador, también en el teléfono, podcasts, capturas de pantalla, exposiciones, notas de audio, charlas por suceder, libros, tweets no publicados, textos por encargo, fotos miopes de manos y flores, conversaciones por Jitsi, selfies sin rostro, emails sin responder, sesiones de música de fondo, convocatorias sin presentar, emails sin respuesta, stories y dilemas éticos de la era digital, residuos de notas a las que volver algún día, conferencias para dormir, porque a mí me gusta mucho dormir con filósofas, escritoras, ¿no? Yo siempre digo que duermo con mucha gente. Hay otra nota, esta vez mental, que se repite y tampoco cambia de contenido, ¿no? Buscar la manera de concentrarme en una sola cosa, al menos por un día. Bueno, esto me parece un proyecto titánico. Sabiendo que esta es una aspiración caduca y de otro tiempo. La impresión de que todo es trabajo agita la sensación de que nada lo es. ¿Cuántas cosas importantes se pierden en la constante interrupción? ¿Cuántas otras suceden gracias a ella? ¿Por qué tantos mensajes de trabajo incluyen una disculpa? ¿Cómo hacer comunicación de la conexión y sentido de la entropía digital? Muchas preguntas aquí que no he respuesto en los materiales que traigo. Pero bueno, pensaba que ya solo para organizar esta presentación en los días... Bueno, creo que todo lo que cuento aquí es como un poco de ficción, ¿no? Pero tiendo a levantarme a las 8 de la mañana y empezar a las 11. Por el medio, yo no sé con cuánta gente una se puede comunicar. También quiero decir, ¿no?, que cuando una dice que recibe muchos mensajes, también se abre la ventanita de lo solicitada que estás y lo importante que eres. Son mensajes más de la vida, no del trabajo, ¿no? Esta cosa de tener que pertenezcas a diferentes casas y diferentes ciudades, ¿no? Y que intentes cuidar de esas relaciones. Yo siempre pienso en todo el trabajo emocional, no sé si llamarlo trabajo, no sé si me gusta, que se nos va en cuidar la vida, ¿no? Y lo invisible que es y lo poco reconocido que está. Y bueno, pensaba que antes de venir aquí, 2 días antes, ¿no?, me levanté a las 8 y yo procrastino mucho del trabajo con la vida, como creo que casi todas las que estamos aquí. Y bueno, pensaba que antes de empezar a volcarlos, ¿no?, que habían sucedido 3 cafés, una conversación con mis compañeras de casa, porque a veces es importante cuidar la convivencia, no vives con personas y como te vas viendo, a veces faltan esos ratos esos ratos significativos del estar juntas, ¿no? Un email que respondía a un mensaje de Instagram de hace casi una semana, pero bueno, con toda esta lista de trapos sucios, estos son mis otros trapos sucios o tareas improductivas, no es tanto como hacer como una pornografía de la ¿qué ponía aquí? Como hacer una pornografía de la entropía como hábito de la administración de la vida, esta sensación todo el rato de que estás administrando la vida y haciéndote propios doodles y excels, yo no sé usar Excel, pero sino esa contradicción de que existe o que siento, ¿no?, entre no parar de hacer cosas y sentir que no hago nada, o de sentir que no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, ¿no? Y esa sensación continua de que le robamos tiempo al trabajo en la vida y le robamos tiempo a la vida en el trabajo, todo a la vez y mezclado. Y aquí pensaba en una cosa que leí en relación a las personas que maternan, ¿no? Hay que ser madre como si no tuvieras un trabajo y tienes que trabajar como si no fueras madre. Están saltándome así como frases en la cabeza. Y aquí quisiera agradecer mucho a Antonio, que me envió la presentación, la charla de Mercedes Villalta, que la he compartido mucho, me la he visto 2 veces, el manifiesto ferviente Prácticas Interrumpidas, que tuvo lugar durante la pandemia, ¿no? Mercedes estaba en California, bueno,
Yo no la conocía, ahora ya la conozco. También me gustaba mucho su manera de hablar, su tono, ¿no? Tiene una calma que se contagia. Y no voy a resumir, no porque también es como dice las cosas, no solo lo que cuenta, pero ella me gustaba mucho que contaba que había hecho esto de manifiesto ferviente, prácticas interrumpidas, como mandar un faro a resistencias que no son fáciles de visualizar o hacer visibles, ¿no? Y pienso en todas las formas de activismo que no son heroicas y que son esos pequeños gestos tiernos, amorosos, sin que caer en la tiranía también, ¿no? Cuando se habla también de los cuidados. Yo siempre creo que hay una frontera muy complicada entre cuidados y dominación. Y bueno, ella pensaba las interrupciones en el contexto de pandemia y me gustaba mucho que hablaba de una estética y una ficción del trabajo, que creo que es esta cosa de que tú te sientas a trabajar 8 horas delante del ordenador ininterrumpidamente. Yo nunca he tenido un trabajo de oficina. Alguna vez fui becaria en una institución cultural, pero tuve la suerte de que me tenían de viaje por Barcelona comprando cosas, esto de comprar cosas sin tu dinero para la institución y para una expo. Compraba revistas Interview, caducad, ¿no? La expo de los Kinkis y Macarras. Y que gracias a ello conocía esos frikis coleccionistas que hay, que guardan todavía revistas de los 80. Y bueno, esa ficción del trabajo me recuerda un poquito a la ficción de la carrera artística, que creo que las redes sociales potencian, que es como esa cosa de lo emergente, a la carrera media. Y la siguiente etapa, no sé, como no conozco a nadie que esté en ella, ya no sé cómo se llama, ¿no? Y eso conecta con un concepto que se llama el optimismo cruel de Laurent Berlang, que tengo el libro que Caja Negra me envió, todavía no me lo he leído, y Laurent Berlang era una persona con la que yo quería tener un podcast. Cuando hago podcast, ahora los hago para el Institut Kunst, bueno, ahora tiene un nombre, el Instituto Gender de Género y Naturaleza de Basel, conectado a la universidad, la Facultad de Bellas Artes, vaya, podríamos decir, ¿no? Y le quería hacer un podcast como regalo, entre comillas, a Lua Coder, que me habló de ella o que ha usado mucho el trabajo de Laurent Berlang en su trabajo. Lua Coder es una artista con la que yo trabajo a menudo. A mí me gusta seguir a las personas que admiro. Hay muchas personas que admiro, ¿no? Pero esta constante interrupción de, como comisaria o acompañante, seguir el trabajo de alguien, hay como esta pulsión, ¿no? De que se nos pide a las comisarias como que conozcamos las últimas tendencias, que trabajemos con mucha gente. A mí me parece un lujo poder seguir acompañando a personas durante muchos años y de vez en cuando repetir. Ya podemos repetir, ¿no? Ya ha pasado un tiempo que no colaboramos juntas, hagámoslo. Bueno, quiero decir que empieza a investigar a Laurent Berlang y se muere de cáncer, ¿no? Y como no sé si llamarlo duelo, ¿no? Pero una sensación extraña de estás empezando a hacerte amiga de las teorías de alguien, ¿no? Y se cancela la posibilidad, si es que hubiera aceptado. Pero bueno, ella tiene este concepto de optimismo cruel, que resumiendo de manera muy bruta lo que no he leído, pero me ha contado Lua, es que nuestros deseos en el fondo son nuestros grandes obstáculos para ser felices, y entre ellos está la ficción de la carrera artística. Yo empecé muy tarde, yo empecé loser, yo empecé con 32 a comisariar, después ese itinerario en el desarraigo y dejar la academia, pero recuerdo que alguien que sí que pertenece a los artistas establecidos del contexto internacional me decía como que si a los 30 y pico ya no salías en iFlux o no eras famosa, pues que ya no sucedía. Yo empecé sin esa carga, pero sí que he visto esa carga de la ficción, esa creencia y esta cuestión de la línea recta, que hay muchas teorías que nos dicen que deconstruyamos y repensamos la línea recta, pero seguimos diciendo que avanzamos hacia adelante o que vamos hacia atrás, en el lenguaje más común del día a día, ¿no? Yo me pregunto cómo hablar de ir hacia adelante sin decir que vas hacia adelante, ¿no? O esta sensación de que vas hacia atrás, cuando no... Bueno, no sé. Siempre pienso mucho en las rotondas. Están muy denostadas por toda la escultura de rotonda, ¿no? Pero yo creo que las rotondas son posibilidades donde se abren varios caminos. Bueno,
Y bueno, esta ficción de trabajo y esta ficción de la carrera artística sin la cual yo empecé, porque empecé ya demasiado tarde y empecé loser, de manera positiva lo digo. Y Mercedes, volviendo a Mercedes Villalta, habla de esta ficción de que existe, sobre todo en el mundo cultural, de que tenemos ideas, y si digo algo mal tú me puedes corregir, ¿no? Que has estado en conversación con ella. Bueno, que tenemos ideas y que hacemos obras, ¿no? Tienes una idea y la idea se manifiesta, se materializa, toma cuerpo, toma espacio y es como percibida por otras personas en forma de obra. Y ella dice que aunque tenemos un lenguaje para apoyar o criticar este modelo, no hay lenguajes para hablar de otros modelos. Y pone un esquemita que, bueno, no tengo, ¿no? Que es todo lo que pasa entre que tú piensas que... entre que tú dices, voy a hacer esto y esto se hace. ¿No? Y que suele haber esta flecha, ¿no? Y ella pone un diagrama muy bonito en el que pone test, siesta, hacerme unos snacks, ¿no? Todo lo que pasa, ir al baño, tomarte una ducha, salir a dar un paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pienso en yo siendo una persona un poco maniática con la limpieza, pienso también en la ideología moral de la limpieza y todo el proceso higienizante. Y en cuanto me sorprende, sobre todo yo vengo del contexto barcelonés, ¿no? Aunque soy gallega, como comisaria soy barcelonesa, y ese es mi filtro, y me doy cuenta que lo transporto y veo el mundo un poco así, o lo desmonto, pero desmonto desde allí, que se habla mucho del proceso, pero también es una estética del proceso, y es un proceso higienizante, ¿no? Y cuando contamos los procesos, bueno, contamos una narrativa posible del proceso, o la que creemos que las demás quieren escuchar. Y bueno, y hay como una vergüenza, ¿no? Yo tengo un amigo que también me dice que los currículos siempre muestran las victorias, ¿no? Y él tiene un currículum el currículum de lo que no pudo ser y el currículum de lo que no sucedió, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Tú aplicas a 20 convocatorias, ganas una, la gente ve la que ganas, no ve las 19 que no. Y que también, ¿no? Como que compartir, hay palabras que se están usando mucho, ¿no? Como la vulnerabilidad y la fragilidad, pero compartir eso, y lo decía ayer en relación a las biografías, que a mí hay una biografía que me gusta mucho, que es la de Lore Prubús, ¿no? Que ella también, como es quien es, pues cuenta, ¿no? Aquí debería poner mis premios, debería poner aquello, debería poner lo otro, y a veces digo, esta es la biografía que la mayor parte de la gente que hago haría, pero ¿por qué no nos atrevemos a hacer, ¿no? Por ese término con el que yo estoy muy conflictuada, que es la profesionalización, ¿no? Que al mismo tiempo que considero que se debería, de que lo que hacemos es un trabajo, también me preocupa, ¿no? Cuando hay ciertos tonos burocráticos o ciertas burocracias que digo, para trabajar en estos tonos trabajo en un banco, que al menos tendré un sueldo que no me dé tantas preocupaciones. Bueno, me estoy desviando un montón de mis propias notas. Pero pensaba también en las interrupciones, bueno, como algo donde pasan cosas y suceden cosas. De hecho, ayer cuando íbamos a presentar Edith, pues escuchaba a Mario Santamaría, que se había visto la charla de Mercedes Villalta, me daba sus comentarios y él me citaba a León Manovich, no sé, a un cineasta que decía que gracias al cine, el cine es como la interfaz entre Internet y nosotros, que de alguna manera el cine nos familiarizó con Internet, ¿no? Y pensaba en esos ratitos donde voy escuchando notas o leyendo mensajes que viene casi toda la información. Yo casi no leo, queda como mal habiendo escrito un libro, debería leer más, pero casi toda la información que recibo me la cuentan otras personas. Ayer pensaba en maneras de storage, bueno, como para mí el monumento más importante es la memoria, ¿no? Y pensaba en pensaba en maneras de archivar lo digital, en seguir contando cómo fueron las cosas. No podemos contar todas las cosas que están en Internet, pero ayer pensaba en esto. Y también pensaba en una idea que yo asocio de Mar Arriola, que no es que sea de Aymar, ¿no? Pero es de que siempre se empieza por el medio. Y que ¿no? Y esa ficción de orden, que es el principio, ¿no? Aristotélica, creo, ¿no? El principio, el nudo y el desenlace, que también la necesitamos. Yo también, ¿no? A veces necesitamos que las cosas tengan un principio y a veces necesitamos establecer un final a las cosas. Y esto de poner orden a la entropía, ¿no? Que es como, pensaba que es una manera de higienizar el caos y el desorden, ¿no? Lo llamas entropía
y tiene este concepto como más científico que nunca he terminado de entender. Es un concepto al que voy a la Wikipedia y leo entropía. Yo lo uso como metáfora del caos, pero cuando intento entender qué significa desde el punto científico, reconozco que me pierdo. Y bueno, esa lista parcial incompleta de cosas, ¿no? Esa lista de cosas que haces entre que dices, quiero hacer esto y hago esto, me recordaba uno de los discursos comisariales más especiales y divertidos que yo he visto en mi vida. Y es de una compañera que se llama Irina Mut, y que cuando me voy a buscar este proyecto que ganó la convocatoria de Can Felipa en 2013, Can Felipa es una institución en Barcelona pequeñita, en el barrio de Poblenou, donde muchas hemos empezado a comisariar, y hay un cariño especial. Y bueno, yo recuerdo que cuando fui a la exposición de Irina, yo me encontré que el discurso comisarial era una pared con post-its, ¿no? Y en los post-its ponía, no me quedan bragas limpias, escribir mail pasivo-agresivo al artista, como que en ese discurso comisarial estaban, bueno, todos los trapos sucios literalmente, incluso las bragas. No sé si se murió su gato por el medio, ¿no? Y dice que no es lo mismo trabajar cuando se te ha muerto el gato, que es un conviviente a quien quieres mucho. Y bueno, fui allá y aunque la exposición terminó llamándose En tiempo invertido, había una entrada en la web de Can Felipa con la información un poquito más antigua, que es cómo se llamó esa exposición o cómo se llamaba cuando Irina presentó el proyecto, que precisamente era Interrupciones, disidencias y autogestión en las prácticas artísticas, ¿no? Y al ver ahí la palabra interrupción, pues Y con Irina yo hice un podcast en Snorkel con excusa de aquella exposición, pero no hacía falta ninguna excusa, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho que hubiese abandonado ella la sobreidentificación que existe entre comisariado y discurso, porque realmente el discurso sí lo podemos mostrar a las demás, pero todas esas cosas que pasan no. Y estaba con Oriol Fondevila, ¿no? Que es una persona que también ama mucho la teoría, como yo y como Irina, y los dos estábamos fascinados de esos post-its que contaban cosas que normalmente no se cuentan. Fue hace 10 años. Igual ahora también hablábamos, ¿no? De que la vida ha empezado a publicarse más. También me lo decía Mario en relación a Mercedes Villalta, cuando cuenta cómo Emily Dickinson, poeta a la que no he leído, pues dejaba sus poemas en lo de las chocolatinas. Yo siempre pienso que cuando no había tantos colores en el mundo, los chocolates debían ser como ¿no? Los caramelos dorados, ¿no? Bueno, y Mario me decía, claro, ahora es al revés, ¿no? Ahora publicamos lo que comemos, lo que es al revés, ¿no? Hay toda esta, iba a decir pornografía, ¿no? Como si fuera algo negativo, pero es que todas las palabras tienen tanta ideología que difícil es usarlas. Bueno, pues voy a traducir También he hablado de los problemas de conexión a Internet, yo tengo muchas, de hecho ya hablábamos de Perec, ahora un problema mío en el trabajo es que la letra E de mi ordenador no funciona. Y yo me digo que Perec ha invadido mi ordenador y le ha quitado la E, que creo que en francés al libro le quita la E, la traducción en española le quitan la A, que es la vocal que más usamos, pero... Y esto me genera una violencia en las manos, ¿no? O sea, como que yo tenía una relación como muy erótica con el teclado, muy sexy, como que me gustaba tapear el Macintosh. Y desde que la E no funciona, me doy cuenta como que tenga que ser más violenta con las teclas, hace que sea más violenta con las demás y hace que lo que voy a contar tenga una... que tengo que hacer un filtro para la agresividad, bueno, y bueno, el discurso de Irina Mut, que os quería, o el parrafito de ese discurso sin discurso, y traduciré a voz alta del catalán, o sea que... Pero bueno, su proyecto decía, ¿cómo podemos realizar estos proyectos que demandan nuestro compromiso y atención en medio de nuestras vidas llenas de agendas y calendarios? Horarios laborales que chocan con la vida social y emocional, mudanzas y viajes que te cambian la perspectiva o el humor. ¿Cómo se espera de nosotras que gestionemos el tiempo y la vida al realizar un proyecto artístico? Para no postergar eternamente la toma de decisiones, al final tiramos hacia adelante incluso cuando no tenemos respuestas claras. En este proceso se han buscado más que los argumentos las posibilidades, situaciones, esdeveniments, eventos y vivencias, los ámbitos físicos como planos de certeza.
relatos que no se concluyen en el espacio expositivo y proyectos que no necesariamente operan en el ámbito artístico. Lo único que ha pasado de manera implacable ha sido el tiempo, ¿no? Y esto de la manera implacable que tiene el tiempo de pasar, que no sé si pasa de manera implacable. Bueno, cuando me miro en el espejo, que creo en la pandemia, ¿no? Pensaba en esa relación excesiva con el yo, que se dice que es una depresión, ¿no? Que tuvimos una relación excesiva con nuestros yo. Yo no suelo tener espejos, pero en el espejo del baño, cuando hacía estas interrupciones que hacías, ¿no? Ir al baño, a lavarme la cara, ¿no? Esa relación excesiva con tu propia imagen. Y bueno, ese tiempo lo asocio a Anya Novak, que es otra persona muy importante en mi vida, con la que también trabajo de vez en cuando, tiene muchos proyectos y ella tiene un proyecto, o que era más tipo workshop, ¿no? Que ella investigaba mucho el amor, como las tecnologías del amor. De hecho, tiene un Tumblr, la época Tumblr, que se llama Technologies of Love, ¿no? Y son los usos del amor como tecnología. Y buscaba uno de sus statements, porque uno de sus statements hablaba de pasar el tiempo, que en inglés es spending time, y el spending también tiene esta cuestión monetaria, spending money, de gastar tiempo, que no sé, como no soy nativa en inglés, pues bueno, es spending time, ¿no? Que tiene esta ambigüedad de pasar el tiempo y de gastarlo, pero waste es desperdiciarlo. Entonces, bueno. Y ella decía, ¿no?, que podemos aprender todavía hoy sobre el amor y sobre nosotros mismos si lo tratamos como una práctica de improvisación y apertura hacia lo desconocido, ¿no? Y cogía este statement de este taller que hizo una institución polaca, que le pedía a la gente que viniese a hablar con ella del amor. No hay que ser teóricas del amor, todo el mundo puede hacer teorías del amor en base a su experiencia. Y el amor ahora es una palabra de la que se habla más, ¿no? Pero precisamente lo hablaba con Soledad Gutiérrez una vez, ¿no? Se hablaba mucho de los afectos y cómo también exigen el concepto de amor, que es cursi. Lo cursi en el ámbito cultural está como muy denostado, ¿no? Como luego hay un ensayo maravilloso sobre lo cursi, bueno, que tengo todavía que leer, que lo tengo ahí en la carpeta de PDFs para leer, que me pasó Jonás. Ahora se habla más del amor, pero recuerdo que en 2013 o por ahí, ¿no?, se hablaba mucho de los afectos, Spinoza para aquí y Spinoza para allá, quien tampoco he leído, y yo notaba como una resistencia, y me gustaba mucho de Anya, que hablaba del amor, ¿no?, y que no se ponía a usar eufemismos para hablar del amor sin hablar de él, porque bueno, que luego hay este autor que es Michael Hart, ¿no?, que habla del amor como herramienta política, y hay una pregunta que le hacen, que por qué nunca habla del sexo, y él dice que claro, si se incluye el sexo en el amor desaparece y el sexo toma toda la conversación. Y esto lo relaciono porque hay gente que me ha preguntado si se habla de las drogas en Edith, ¿no? Y eso como, pues le pasa como al sexo, que acaparan toda la conversación, que tenía que ir de otra cuestión. Y bueno, Anya también como leo muy poco, tengo la suerte de que tengo amigas que leen más que yo y me envían fotos de lo que van leyendo. Y mis lecturas son las lecturas de mis amigas y por fragmentos de foto. Pues justo Anya está, ¿no? Ella está con bueno, el descanso, bueno, un libro que está leyendo, a ver, lo tengo aquí, no lo he apuntado en estas notas, sí. Bueno, justo el libro que Anya está leyendo, creo que está leyendo varios, es El descanso es resistencia. Bueno, está en inglés, ¿no? Rest is resistance, free yourself from green culture and reclaim your life. De Tricia Hersey, que también es fundadora de The Nut Ministry. The Nut Ministry es una cuenta de Twitter que yo descubrí gracias a un podcast que hizo con la poeta Koleka Putuma. Pues no sé, creo que llegó a esto, y ¿no? Tenía estos statements cuando yo le describí. Ahora volví a la cuenta de Twitter para ver cómo era, y bueno, era más de promoción del libro porque han sacado varios libros, ¿no? Y tiene, bueno, me fijé en Twitter en lo que también decía, que igual he puesto muchos materiales cuando haya que interrumpirme. Como no estoy habituada a hacer conferencias y el ámbito académico lo abandoné antes de que hubiera podido hacer una conferencia, pues lo del tiempo y tal, sé que hay páginas web que te miden las palabras y el tiempo y todas estas cosas. Bueno, me gustaba un tuit que ponía Tricia Hersey en su Ministerio de la Siesta, que me gustaba, que ahí pone siesta y fiesta,
afuera hay un código QR con la palabra siesta-fiesta, que yo cuando la digo en Berlín, pues la gente, vengo de una siesta, de una fiesta, y yo no, vengo de una siesta, que también es una forma de fiesta. Y ella decía, no me gusta, está en inglés, voy a también traducir, no me gusta hablar de mis trabajos constantemente, ¿no? La gente siempre quiere tomarse un café para hablar del trabajo y a mí me gustaría simplemente hablar de la realidad y de la tele y de viajar. Bueno, en fin, Kania está leyendo este libro y me envía estas imágenes, que a veces son muy bonitas, porque son imágenes con un café o con la playa, ahora está en Barcelona descansando, y habla del descanso como una práctica, leía, ¿no? Descanso como una práctica amorosa y meticulosa, dice Tricia Hershey, y el descanso nos mantiene tiernos y hay poder en nuestra ternura y cuidado, ¿no? Y aparte ella dice que toda esta cuestión también de toda esta ficción y realidad del trabajo, porque puede haber una narrativa, una ficción de eso, de ponerte 8 horas a ser productiva, pero todas las ficciones tienen impactos materiales en la vida, ¿no? Y siempre pienso en Papá Noel, que no existe, que es como los personajes de ayer, pero joder, sí tiene un impacto en la vida de las personas, ¿no? Y encima ahora desbancado, ¿no? A los Reyes Magos, bueno, en fin. Quiero decir también que hago extractos de frases, extraigo las frases fuera del contexto del párrafo, donde tienen un significado más amplio, pero la palabra ternura me interesa, ¿no? Ya hablábamos ayer de ella, también es una palabra cursi, y viva lo cursi, porque me conecta con un podcast que escuchaba con Sara Torres. Lo escuchaba caminando el otro día por una calle que me gusta mucho de Berlín, que es una calle llena de tiendas, así como un paseo de Gracia, pero a mí me resulta acogedora, ¿no? Me siento como mal que me guste esa calle, como que es muy espaciosa. Y lo escuchaba por escuchar, por hacerme compañía, ¿no? Cuando a veces maneras de hacer casa en países que no sientes como tuyos. Bueno, pues para mí son la música y también a veces los programas de radio, o la radio todavía o la voz tiene este poder. A mí también me gusta mucho hacer podcast por los significados no verbales de la voz. Por ejemplo, el sarcasmo, el sentido del humor. No hay cosas que lees escritas y parece que que el sentido va hacia un lugar y con voz te das cuenta hacia dónde va, o hacia dónde la persona quería ir. Y Sara, hablando de muchísimas cosas, del libro que escribió, la cuestión del duelo, del deseo, etcétera, ¿no? Pues habla de manera muy tierna en todo el podcast y hay un punto donde habla de la ternura. También tengo que decir que era un podcast que me gustó tanto porque venía de escuchar otro podcast por la calle de Girl Loving, ¿no? Que tiene yo me pregunto, ¿no? Todos estos apocalípticos del internet y de que estamos tristes y que estamos deprimidas y que no nos conectamos, suelen ser personas que pertenecen a las hegemonías culturales, tienen una manera de entender el internet que me pregunto desde dónde hablan, ¿no? Con este tono, o sea, me gusta leer a Franco Pifo Berardi y todo esto, pero esa cosa tan apocalíptica de los solas que estamos y pegadas a una pantalla y que no tenemos vida. Y bueno, siempre, ¿no? En otros lugares usan el internet para hacer revoluciones y conectarse. Pienso que también hay que tener en cuenta desde dónde hablan todos estos señoros. Y entonces el podcast de Sara fue como una manera de usar el lenguaje que es un sí a la vida, en vez de un no. Y ella habla de que la ternura es un modo de relación realmente revolucionario, y esto me gustaba mucho, y dice, la ternura tiene mucho que ver con la relajación y el adelgazamiento del ego, porque cuando nos conectamos con alguien de manera tierna, el ego se suspende, se olvida. Ella dice que lo tierno es muy bueno porque es afectiva y corporalmente muy placentero. Y cuando eres tierna, estás haciendo, no eres la idea de nadie más, ¿no? Cuando practicas lo tierno. Ella dice, a mí no me interesa ningún vínculo que no sea tierno y que tampoco le interesan las relaciones que no sean cuerpo, que sean imagen o que sean discurso, que es un poquito lo que nos piden las redes sociales, ¿no? Que seamos imagen y que seamos discurso. Y ella también dice que el cuerpo está más sano si hay ternura y tiene menos ansiedad, que es una palabra que escucho mucho, ¿no? Yo vengo de una generación, lo comentábamos ayer, de tragar, ¿no? Y ahora, ¿no? Estaba haciendo un taller en Islandia y veía que toda la gente me hablaba tanto de las ansiedades que tenía, gente que tiene 15 años menos que yo, que también de ahí viene lo de dónde se pierden todas las cosas que pasan
había un artista que me decía que estábamos en la cocina y que estar en la cocina y que hubiera 30 artistas y que todo el mundo tiene tantas cosas tan interesantes que decir y que todo el mundo dice tantas cosas interesantes, que ya veía que muchas ideas maravillosas se perdían en la continua interrupción de las unas contra las otras, ¿no? Por eso deseo, porque claro, cuando estás con artistas en una residencia ves el pan y ya haces una teoría del pan, como que hay esta presión de estar diciendo todo el rato cosas como interesantes. Y bueno, algo de lo que también habla Sara, que me gustaba, ¿no? Dice que tenemos que tener una imagen que sea socialmente asimilable y que demuestre que no somos peligrosas, ¿no? Y pensaba en la construcción del yo a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, y que tenemos que mantenernos. Ella no habla específicamente de las redes sociales, pero al leerlo en este contexto. Y que tenemos que mantenernos en nuestro perfil sin transformarnos a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos que ser una imagen estable para las demás. Y ella habla de estar en contacto con nuestra oscuridad, que aquí el término oscuridad, lo que quiero decir es cuando iba poniendo todas estas notas, las voy leyendo en esta cosa que obliga el tiempo a poner una cosa detrás de otra, pero luego me daba cuenta que todos los materiales conectaban entre sí de muchas maneras. Y bueno, a otra persona con la que me gusta pensar y convivir es Luz Broto, ¿no? Y al contarle sobre mi necesidad de hacer siestas, porque me levanto muy pronto y luego pues estoy muy cansada, bueno, ella de repente me envía unas imágenes de un texto que recupera, porque sabe que voy a venir aquí, y Luz es muy generosa con los materiales y con frases subrayadas, ¿no? A mí los subrayaditos me encantan, ¿no? Porque es donde ves donde pusieron los ojos las personas que leían el libro. También da esa vergüenza que haya de dejar un libro subrayado, porque igual lo subrayarías diferente años más tarde, ¿no? Un libro que subrayé mucho es el libro del desasosiego de Pessoa, y lo subrayé con fluorescente. Que alguien me decía, no se subrayan los libros de acantilado con fluorescente, Sonia, pero estaba tan entusiasmada, ¿no? Es que cada frase era como, y ahora lo veo y digo, bueno, me hace gracia, ¿no? El libro subrayado no con lápiz finamente, sino con fluorescente, no sé qué pensaría Pessoa. Y lo que Luz me envía, por lo que puedo percibir, que no me envía el título, ¿no? Pero es El arte y la ciencia de no hacer nada, de Andrew Smart. Esto de llamarte Smart en el apellido, qué presión. O sea, por favor. ¿No? Y en los subrayados, ¿no? Pone, lo más indicado después de adquirir una nueva información es tomar una siesta, o al menos entregarse al ocio. Y luego yo me fijo en las partes sin subrayar también, ¿no? También me envía la foto y dice Andrew Smart, de manera inteligente: cuando corremos a tontas y a locas en nuestra vida cotidiana tratando de cumplir nuestro horario, tratando de responder a todos los dispositivos móviles que tenemos, publicando mensajes en Twitter y en Facebook, recibiendo mensajes de texto, escribiendo mensajes de correo electrónico y revisando listas de tareas pendientes, suprimimos la actividad de la que tal vez sea la red más importante del cerebro. Luego explica una cosa esto de las redes neuronales que no traje aquí. Y él dice, cuando nos echamos y dejamos vagar la mente, lo que llama entregarse al pensamiento independiente del estímulo, el cerebro se organiza más que cuando estamos tratando de concentrarnos en tareas delante de nuestro ordenador, ¿no? Y creo que es un clásico que estás allí intentando que surja la idea o que surja el método, ¿no? Y que es cuando vas a la compra que dices, o cuando vas al cine, que también me parece peligroso, ¿no? Porque te quieres relajar un momento del trabajo y lo que hace es que el trabajo funciona muchísimo mejor cuando te vas. Visto los de Google, cuando Google eran buenos, yo me acuerdo, ¿no? Que tenían la sala de siestas en una de sus sucursales y el ping-pong y el feng shui y el todo, porque así los trabajadores de Google y las trabajadoras eran más productivos. Y bueno, entonces, en las semanas previas de venir aquí me acordé de este término que está tan de moda o así, que es la economía de la atención, que no sé si conocéis. Bueno, ¿no? Como que se habla mucho del capitalismo de la información o la economía de... Y me vi un tutorial, ¿no? Esa gente tan generosa que hace tutoriales en YouTube para arreglar una lavadora, para que Sonia sepa que es más la economía de la atención, aparte de lo que asumes. Yo estoy alucinada con la generosidad de la gente, las recetas, bueno. Y bueno, vi un tutorial que estaba hecho en Estados Unidos, que también es su contexto, ¿no? Pero me preocupó esto que decía que miramos el teléfono móvil cada 40 segundos, ¿no? Ya entramos en el modo de los autores apocalípticos en relación a nuestros modos de relación, valga la redundancia, con Internet.
¿no? Y sí que me gustaba de este pequeño tutorial, que a mí me fascina la gente que pone comentarios y te dice cuán bueno o cuánto no bueno es un tutorial. Bueno, que cuando se habla de la economía de la información, el tutorial decía que este era un término igual no tan correcto porque señala, porque la información no es un recurso escaso, sino que estamos saturadas de información, y que al hablar de economía de la atención, lo que es tremendamente escaso, lo que se está volviendo más escaso es nuestra atención. Yo también entender la economía desde la escasez y no desde la abundancia es lo que le critico, ¿no? Esta crítica que hace el tutorial, que ahora no recuerdo de quién era. Y entonces, gracias al algoritmo que me conoce bien, yo cuando abro YouTube y veo los related, ¿no? Siempre hay algo de música y muchas lectures, ¿no? Pues vi que había al lado, ¿no? una lecture de una artista que escribió un libro que se llama How to Do Nothing, que es Jenny Odell, y en esa How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, ¿no? Y en esa lecture habla de su libro unos años más tarde de que fuera publicado, y habla como de lo abrumador que fue para ella, ¿no? Escribir un libro para resistir a la economía de la atención, y que de repente hay una atención enorme sobre ti, y entonces el libro te lleva por aquí, te lleva por allá, y esa contradicción, ¿no? Y ese absorberlo todo del capitalismo, ¿no? De que haces un libro para eso y de repente es un bestseller. Yo no me lo he leído, y también hablo de mi contradicción, porque cada vez intento prestar menos atención a autoras y a autores que vengan de las hegemonías en inglés, ¿no? A veces pienso que, ¿no? Cuando veo que mi lista, que también lo decía Mercedes Villalta, pero ella no se disculpaba por tener tantas autoras del contexto estadounidense, en su caso está haciendo un doctorado allí, trae autoras muy buenas. Pero bueno, pienso que también toda la atención, o el internet también, cuando se habla de que tienes acceso a todo, también pienso cómo reproducimos nuestros territorios en internet. Y esto es algo que dijo María Petecuca hace mucho en una presentación, ¿no? Que sueles mirar páginas online de lugares que están conectados a ti, que has estado allí, ¿no? No me pongo a mirar un centro de arte en Shanghái si no estaba allí, porque sí, o sea que toda esa información que está available es, bueno, relativamente cierto, relativamente falso. Entonces, bueno, Jenny Odell, no me he leído el libro, ¿no? Pero cuenta ella que tampoco propone un recetario de cómo escaparte de esto, pero sí que se va para escribir el libro, como que hace un encierro. Yo la mitología, o sea, yo para escribir necesito poder sentir que tengo el derecho a cerrar todas las ventanas, pero también cuando veo estas convocatorias de escritura de que te vas sin internet a un convento, entonces tú allá podrás escribir. Yo para escribir necesito la continua interrupción. Creo que este mito de la escritora ermitaña que se encierra y su yo sale, a mí yo sale porque recibo las fotos de Ania, las fotos de Luz, recibo una imagen de Antonio, bueno, etcétera. Y entonces los otros related, y aquí es Google, ¿no? Dirigiendo el algoritmo, dirigiendo estos materiales, bueno, encuentro a un teórico, por resumirlo de manera injusta, que se llama Geert Loving, no sé cómo se pronuncia en holandés, igual es Geert, ¿no? Loving, y que, bueno, no, esto lo busco yo, busco la palabra interrupción y tal, y en Influx, ¿no? Pues este medio también, bueno, me siento un poco como ahondando en el mainstream de la teoría crítica, de la teoría cultural, y Geert Loving tiene estos textos ahí con un tono más apocalíptico, ¿no? Uno se llama After the Social Media Hype, Dealing with Information Overload, ¿no? Y el título me gusta, ¿no? Como esto de estar lidiando con la saturación de la información. Y solo os leeré la primera frase que traduje, no la trajo en inglés, ¿no? Que dice: nuestro desencanto con Internet es un hecho. Una vez más, la iluminación, y en iluminación dice enlightenment, que es otra palabra que me parece importante. Una vez más, la iluminación no nos trae liberación, sino depresión. El aura antaño fabuloso que rodeaba nuestras queridas aplicaciones, blogs y redes sociales se ha desinflado. Deslizar, compartir y dar a me gusta han empezado a aparecer rutinas sin alma, gestos vacíos. Hemos empezado a dejar de ser amigos y seguidores, pero no podemos permitirnos borrar nuestras cuentas, ya que eso supondría un suicidio social. Si la verdad, y cita aquí a alguien, si la verdad es lo que produce más globos oculares, como afirma Eugeni Morozov, una huelga general de clics parece la única opción que nos queda.
pero como esto no ocurre, nos sentimos atrapados y nos consolamos con memes, ¿no? Pensaba la importancia de los memes para, bueno, que dicen cosas que a veces no nos atrevemos a decir y también nos hacen reír mucho. Y bueno, luego fui como cogiendo frases, robándole frases así de sus textos un poquito con este tono apocalíptico, la tecnotristeza, la soledad, que también existe, pero existe junto a otras muchas cosas, creo, ¿no? Creo que hay todavía esta tendencia a que las cosas sean blancas o negros, y yo creo mucho en los claroscuros, ¿no? O en la noción de claroscuro. Y habla de que cada pieza de información es autopromoción, elaborada por los directores de relaciones públicas y los spin doctors, y también por nosotros, los usuarios, que somos nuestros propios becarios de marketing, ¿no? Yo pensaba mucho en la función de las galerías de arte, a las cuales no conozco mucho, con la llegada de Internet, ¿no? Como si tú como artista, ya no, tienes que aplicar a la convocatoria, encontrar tu propio funding, hacer la promoción de tu proyecto, ¿no? Que esto era una función que tradicionalmente hacían las galerías, o me cuentan que hacían, y hablo siempre prestado y de segunda y de tercera mano. ¿No? Pensaba si ahora hay como esta cosa del entrepreneur, ¿no? Me hace muchas gracias estos términos en francés y en el inglés, que dan como un caché extra. ¿No? Si ahora tienes que realizar todas estas tareas porque eres tu propia empresa, también los sistemas del arte o unas estructuras como más tradicionales, bueno, como cuál está siendo su función. Bueno, esto es una pregunta que aparece en conversaciones con otras personas. Y dice Gerloving, en su tono apocalíptico, sigue, ¿no? Se suponía que la fragmentación iba a enriquecernos, así que ¿por qué estamos pagando ahora la factura de todas sus consecuencias imprevistas? Yo sí creo que la fragmentación puede seguir enriqueciéndonos. Y habla de que necesitamos nuevas historias, y eso es diferente de pensar solo en contramemes o en detener el flujo de la información. Estoy un poco cansada de que todo el rato se hable de que necesitamos nuevas, porque eso lleva continuamente a la sobreproducción, ¿no? Igual con lo que ya existe o lo que ya tenemos podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero hay esta cosa de nuevas historias y nuevos futuros y nuevas perspectivas que a mí me satura personalmente todo este nuevo. Pero sí que dice una cosa de Internet que me gusta, que dice que Internet es el fármaco, que es el remedio y el veneno y el remedio a la vez, ¿no? Y aquí se posiciona más en el claro oscuro, y pensaba que ayer no sé quién hablaba de que ha salido GP4, este software de inteligencia artificial que escribe, que yo me leí el libro de un autor que se llama Pharmacon AI, ¿no? Artificial Intelligence, que es este libro escrito con el GP, no sé qué versión es, y McDowell, que bueno, lo dejé a la mitad, reconozco que también, pero que estaba interesante, que era la inteligencia artificial, era muy poética, o más poética que la humana. Y bueno, otro texto, ¿no? Que tiene Gerloving, no, es el mismo, perdonad. Bueno, él habla que es necesario diseñar rituales cotidianos de soberanía frente a la red. Si lo hacemos, puede que ya no nos perdamos navegando y buscando, pero cuando las rutinas tecnosociales pierden su sentido y ya no hay nada de lo que informar, existe un peligro similar del rienisme, que yo, que no hablo francés, entiendo, es una manera de decir la nada, ¿no? Es un término en francés en su... Bueno, este es el momento en que tenemos que idear formas apasionadas de desentendernos del mundo virtual. Y yo de nuevo digo, ¿no? Que a veces hay como todo este lenguaje de batalla revolucionaria también a la hora de proponer resistencias a Internet, que también no me abraza. ¿No? Lo de diseñar rituales, ya me parece problemático diseñar rituales, ¿no? La cuestión del diseño sin querer menospreciar el diseño, ¿no? Pero si algo hace la red es sobrediseñarnos o nos sobrediseñamos en ellas, y por red aquí también estoy como... Ahora como que Internet se ha resumido a redes sociales, ¿no? Yo vengo de un tiempo, tengo una anécdota divertida, yo dejé Facebook en 2013 y la gente creyó que me había mudado de ciudad, porque me fui de Facebook, ¿no? Y era aquel momento en que Facebook todavía tus amigas eran tus amigas, o sea, las conocías personalmente. Pero, bueno, y esto conecta, perdón que estoy siendo muy deslavazada, pero así funciono, con otro podcast que me escuchaba de Sara Torres en la hora extra,
¿no? Y que hablaba de la poesía y que habla de cómo la palabra poesía, ya que me repitió con lo de ayer, que te prometí que no me repetiría mucho, pero que la palabra poesía asusta y sobre todo corta el rollo. Y que cortar el rollo es cortar el deseo, porque aparece la palabra poesía con significaciones de inaccesibilidad y de pesadez, cuando lo poético, no ya la poesía, sino ella habla de la expresión poética, implica que hay una posibilidad creativa a nivel de concepto y de imagen, que para ella, por lo tanto, es la única forma revolucionaria dentro del lenguaje. Lo poético implica una incisión dentro de lo simbólico que nos es dado. Abre una vía de expresión nueva, es poner juntos elementos que no te esperabas. Y Sara repite, ¿no?, que lo poético implica un espacio de libertad dentro de lo representacional y que esto se signifique como cortarrollos e inaccesibles, una herramienta de control que resta de capacidad creativa a las personas a la hora de usar el lenguaje, ¿no? Y no como poetas, sino como personas cuando nos relacionamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, y quisiera conectar esto de lo poético con una pulsión de ensayo que yo noto en el arte. Y desde que, ¿no?, y las exposiciones que puedo ver en Berlín, y tampoco quiero ser benevolente, pero noto como una... Bueno, el pensamiento binario tiene esta cosa que es binario y jerárquico, ¿no? Y que unos... Y pienso en cómo lo que hacemos tiene que ser comunicado y fácilmente dicho. Y creo que sucede cada vez que nos enfrentamos a un statement, a una convocatoria en esta cultura del proyecto. A veces me pregunto cómo trabajaban las y los artistas antes de la cultura del proyecto, cómo hacían el ir haciendo, el ir a hacer por hacer, que está como muy presente en el contexto vasco, que siempre hablan de hacer con lo que se tiene a mano y de que el hacer hace el hacer, ¿no? Pero también cuándo te puedes permitir que el hacer haga el hacer. Y también pienso, ¿no?, en que hay una contradicción muy grande en que lo que hacemos tiene que ser comunicado y fácilmente dicho, pero a la vez hay como una fortaleza de conceptos que se usan repetidamente y que, como los pasos de baile en un club, van pasando de cuerpo en cuerpo. También me han dicho que resulta que hay un generador medio, no de statements, que hay como un programa informático. Yo pensaba que porque todos los textos, sobre todo el contexto internacional, de curators, por ejemplo, se parecen tanto los unos a los otros, y alguien me dijo, es que no usas tal programa. Bueno, a ver, uso mucho Deep Translator y gracias Deep Translator, ¿no? Pero era como, yo acomplejada, ¿no? Como avergonzada de decir, ¿no?, que uso Deep y luego lo corrijo, ¿no? Y voy yo con mi Deep voy haciendo mi inglés y no me da vergüenza, ¿no? Si tanto cibor somos, porque yo tengo lentillas y piercings y las teorías de los cibor ya me colocaban a finales de los 90 en la cuestión cibor. Bueno, pues la vergüenza de todas las herramientas que usamos cuando no eres nativa y no tienes el enorme privilegio de estar aplicando a cosas en el idioma con el que piensas habitualmente cuando te levantas de la siesta, es el idioma que tienes, ¿no? Pero me preocupa un poco, ¿no?, como esas maneras de contar que se repiten, ¿no?, y que te parece que estás leyendo a la misma persona todo el rato, y que son esas maneras que te hacen profesionales y que son esas maneras que te hacen visible y te hacen pasar desapercibida a la vez, ¿no?, y que te hacen ese sujeto no peligroso del que hablaba Sara Torres, ¿no?, que tenemos que tener identidades que no se lean. Y una cosa que me gusta mucho que dijo Julia Espínola, ¿no?, que me dijo una vez que no era lo mismo hablar que decir cosas, ¿no?, y se me ha quedado esa frase, que yo no me tatúo, pero sería una de las frases de tatuaje. Y bueno, en esa manera de no ser peligrosas o de no tener identidades peligrosas, Sara Torres, en un clip de Instagram esta vez, ¿no?, de un podcast que no me pude ver, como no tengo el perfil en Spotify, pues a veces no me pude ver, no pude escuchar. El podcast es sobre la erótica de la despedida, no lo escuché, pero lo de la erótica de la despedida suena como muy bien. Y ella decía, estamos llamando amigas a personas a las que asociamos capital simbólico, personas con las que deseamos estar porque deseamos ser parte de ese mundo. Dice Sara que una relación de amistad pasa por unos tiempos y por atravesar cosas vitales juntas. Y que juntarnos a personas por cierto interés del momento, centrarnos en las personas que brillan y que nos hacen crecer, de nuevo esa cuestión de la luz, ¿no?, y del brillo, nos mueve realmente un deseo de relación con la otra o nos mueve un deseo de su mundo y que nos lean desde la pertenencia a ese mundo, ¿no? Y yo tengo unos dilemas enormes con Instagram, también tengo el dilema de tener dilemas. ¿Qué quiero decir con esto, no?, de tener como una posición ética, casi moralista, perfecta, ¿no?, y que tu manera, ¿no?, yo al principio tagueaba mucho, recuerdo, luego lo quité,
porque decía, cuando tagueo pongo gente o pongo nombres, no pongo apenas caras en mi perfil, yo personalmente, pongo muchas manos. ¿Qué estoy diciendo, no? O lo ves, ¿no? También cuando te etiquetan a ti, con todos estos términos, también está habiendo como un abuso en las redes sociales de los lenguajes cariñosos, ¿no? Que como todas estamos tan agradecidas y tal, y cuando estás realmente agradecida, ¿cómo lo expresas? Yo todavía creo, como el lenguaje es una gran tecnología, en usarla de modo muy honesto, pero bueno, y con los emojis y los corazones, ¿no? Que cuando quieres de verdad, ¿cómo dices quiero de verdad? Porque ya que nos queremos todas, incluso cuando no nos caemos bien y todo es loving y maravilloso, ¿no? Cuando todo es maravilloso y loving de verdad, a mí me faltan, es como ese looking forward que siempre recibo como una bofetada, porque en castellano puedes decir con mucha ilusión, ¿no? Que es bonito. No, pero looking forward, yo digo, ¿cómo se dice en inglés looking forward cuando you are really looking forward, ¿no? Feeling forward, ya sabes, ¿no? No, and I really mean it, ¿no? Escribo a veces. Bueno, y también leía una vez en Twitter, ¿no? Como también se estaba confundiendo el apoyar las causas políticas con la autopromoción a través de la causa política. Y esto lo ves, como, ¿no? También apoyas algo y que estás diciendo, mira qué guay soy que estoy comprometida con esto, y lo fácil que es en Instagram estar comprometida con todas las causas políticas que suceden en ese momento, ¿no? Que van con el hashtag. Y bueno, hablaba de esta cuestión de, creo que también hay una zona claroscuro a la hora de estar en redes sociales que nos hacen como, que también me preocupa. Y aquí voy a soltar un concern, una preocupación que tengo, y me pasa con la gente que es más nativa digital, en que noto que la gente está muy preocupada si hago una escultura en la perspectiva de la foto que saldrá en Instagram, y la escultura es espacial, y me está pasando que estoy viendo un aplanamiento. Por ejemplo, pongo la escultura, ¿no? Porque es como un medio muy asociado al espacial o tridimensional, y que está viendo como un aplanamiento muy grande, o me decía Lucía Pino, trabajando con ella, hicimos una expo muy bonita y muy grande, y a ella le pesaba que fuera tan fotogénica la escultura. Bueno, no, ya que había una materia un poco especular y te podías sacar un selfie, la verdad, quedabas muy bien, así deformada, como en estos espejos de esas ferias a las que nunca he ido, pero salen en las películas, y a ella le preocupaba, igual venimos de otra generación, que fuera tan fotogénica, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando voy a los lugares, o me gusta mucho cuando amo mucho a mi cámara, tengo un ojo miope y me gusta como que el dispositivo de la cámara siempre tiene que enfocar, y digo, mira, los teléfonos son miopes también, ¿no? Y creo que la cámara ve de otra manera, pero y reconozco que me gusta cuando intento sacar una foto y la foto es muy cutre, ¿no? Pasa mucho también con los anocheceres y estas cosas. No, el otro día que estaba viendo el anochecer hacia lo Georgia O'Keeffe, ¿no? Y le tomaba fotos, y es que bien, que la foto no puede capturar la experiencia, y a la vez las fotos producen experiencia. Tampoco digo que no las quiero demonizar, son como aparatos, son como dispositivos muy potentes de información. Pero bueno, en esa cuestión del arte que tiende hacia el ensayo, ¿no? Al menos en el contexto en el que yo vivo ahora, me preocupa cómo el arte se está convirtiendo en una excusa para la teoría, ¿no? Y cómo a veces también se convierte en trabajo social y se le pide a las artistas que cambien el mundo. El activismo es cosa de todas, decía Koleka Putuma, yo también lo creo, pero ese buenismo también de que el arte es bueno per se, ya hay una categoría moral ahí en el arte, y bueno, ahora veo, ¿no? Se hablaba mucho de la vanguardia del arte, pero se recuperan teorías de Donna Haraway de hace 20 años, o muchos proyectos que son como ilustraciones de teorías. Y esto yo lo estoy viendo mucho en la cultura del proyecto, ¿no? Y el proyecto el proyecto artístico, que intenta ilustrar eso. Y en el comisariado, bueno, el comisariado se ha entendido como discurso desde esa posición simbólico-masculina mucho tiempo. También hay que tener, creo que tener cuidado, ¿no? Al ser leída como mujer y los cuidados, de repente te ubican donde no querías estar. ¿No? Yo también quiero estar en la mesa de los grandes señores hablando de filosofía. Si puedo, lo quiero todo, ¿no? Ese claroscuro. Y aquí quiero traer unas stories que vi de Rubén Grillo, que es otro de esos artistas y personas y amigos, ¿no? con los que me gusta pensar y acompañar en la medida de lo posible en su proceso, que de manera muy inteligente hizo unos stories poniendo un selfie así muy sexy, porque claro, el algoritmo te lee más, ¿no? Hay gente que me dice, voy a publicar una foto mía y luego publicar el proyecto, porque así el algoritmo me lee más, y yo pensando, Dios, qué palurda, yo de esto no, a mí, como los likes, tengo suerte también de que la cosa de los likes ni me deprime
no que yo sea estéril en relación a todos los sentimientos manufacturados que te ponen las redes sociales, pero justo lo de los likes no me... Pero bueno, Rubén, las alianzas hipócritas me ponen más nerviosita y me afectan más de lo que debiera, ¿no? Pero Rubén, usando un selfie de fondo, digo, qué inteligente para que el algoritmo lo lea más, pues ponía en inglés, ¿no? Para aquellos educados visualmente, los dulces vericuetos de Tumblr, de DeviantArt y Whatnot, son de otra época ya, ¿no? Que eran el brote desinteresado de todo un nuevo mundo de imágenes, es difícil aceptar entornos como este, acaparadores de atención, impulsados por la censura, esclavizados a la cuantificación, etc. Realmente parece que los algoritmos nos han hecho aún más predecibles de lo que éramos antes de las redes sociales y es francamente agotador. La gente astuta, dice Cleaver, ha encontrado formas de utilizarlas de manera productiva, bien por ellos, pero me pregunto hasta dónde podemos llegar nosotros, los creadores de imágenes en general, con esto, y cuál es la línea de fondo de castigar tanto y durante tanto tiempo cada imagen que no está destinada a exprimir la dopamina. Quiero que me guste Instagram, de verdad, pero me preocupan las otras sustancias del cerebro, ¿no? Y hablé con él y me decía, a ver, es como decir, soy fumador, pero Instagram es nicotina, ¿no? Tengámoslo como en cuenta. Y esto me recordaba a ese concepto que es la catroptofilia, que creo que es la adoración excesiva por tu propia imagen, que tiene el teléfono, y hay una pieza de David Ferrando, ¿no? Un vídeo que se llama Catoptrofilia, y ponía el último iPhone que tiene un montón de minerales exquisitos, el último iPhone en aquel momento, un iPhone muy caro con unos minerales, y lo ponía en relación al espejo con el que Nefertiti se miraba, que también era un espejo extractivista, en tanto en cuanto para construir el espejo de Nefertiti se requirió mucha mano de obra que fuese a recoger en el continente africano muchos minerales que se reunían y piedras preciosas en ese espejo. Y el iPhone aquel, no recuerdo qué modelo era, porque claro, es que sales de la tienda Apple, de la que no salgo, ¿no? Pero sales por la puerta y tu teléfono ya está caducadísimo, el teléfono que era última generación, ¿no? Y es esta cuestión del espejo como productor de imágenes, pero también como espejo en el que te reflejas continuamente. Esto no sé por qué me recordaba una frase de Antonio Machado, que conocí por Alex Reynolds, que es: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. ¿No? Y pensaba en esta cuestión. Y ya para terminar, hay una charla de André Lepecki, que es un teórico de la coreografía, no sé si también baila, tiene un cuerpo que podría ser bailarín, ¿no? También esos cuerpos disciplinados de la danza como disciplina, ¿no? No los cuerpos del club, que son diferentes. Hay una charla muy bonita del 2016, donde él también lleva, sin yo querer compararme con Lepecki, que recomiendo mucho que escuchéis, ¿no? También cuenta como la coreografía, el método coreográfico es inventado por un matemático y por un abogado, ¿no? Y toda esta disciplina, y él también habla de la coreopolicía, o de cómo el capitalismo, ¿no? Cuando él vive en Nueva York, entre Nueva York y Brasil, entre Nueva York y no sé qué otra ciudad en Brasil, porque Brasil es un país, ¿no? Cuando la gente se para, ¿no? Siempre vienen los policías, keep off moving, muévanse, no dejen, ¿no? Y que la resistencia para él es el pararse, porque el sistema no te deja pararse y el sistema policial te quiere en movimiento y que no te pares. Bueno, pues dentro del programa de la Rietveld Academy, que es una escuela de arte de Holanda, que en Holanda hay escuelas de arte por todos lados, han hecho un gran negocio de la educación artística, que se llamaba Are You Alive or Not? ¿No? ¿Estás viva o no? Bueno, él presenta una charla que se llama En la oscuridad, In the Dark, en 2016, ¿no? Lepecki yo a Lepecki creo que le vi en algún podcast quejarse mucho del selfie, de todas las redes sociales, y que él pasa de ello y pensaba, claro, estás en ese lugar tan privilegiado donde son otras personas las que comparten lo que haces. Entonces, aunque tú no tengas tu perfil, estás ahí y también contribuyen y colaboran. O sea, que demonizarlas a veces me parece complicado, ¿no? Cuando también, ¿no? O también pasa, ¿no? Yo quiero quitarme de WhatsApp o gente con la que he trabajado que no tienen smartphone, siempre hay ese dilema de que también le amplías el trabajo a las demás personas con las que trabajas. Cuando tú no estás usando el medio que todas usan, Google Drive, no, entonces ahí como, yo sí lo uso, ¿no? Pero hay el de la resistencia a la gran corporación tecnológica, o usar las herramientas que todas estamos usando para no complicarlo más y no dar más trabajo. Siempre hay como este dilema.
Y bueno, Lepecki, en una presentación muy bonita de materiales así sueltos que está apenas presentando, empieza mencionando a Kaluá, ¿no? Que también tiene un texto muy bonito sobre la fiesta. Y que Kaluá parece ser que habla de que hay animales que se camuflan. Bueno, estos animales que se camuflan, que existen en el entorno que llamamos naturaleza, para desaparecer y no ser comidos por los depredadores, ¿no? Igualmente se los acaban comiendo. Entonces, no sé si es Kaluá o Lepecki, leyendo a Kaluá, que dice que igual lo que tienen es una lujuria por el espacio. Y entonces se pone a hablar de estar en la oscuridad absoluta, cuando no hay absolutamente nada de luz, y dice Lepecki que estamos tan, no sé si Lepecki con Kaluá o Lepecki solo, que estamos tan, nos asusta tanto la oscuridad absoluta. Porque no es verdad, no tienes frontera de tu propio cuerpo, no sabes dónde empieza el espacio, dónde empieza tu cuerpo, ¿no? Tienes miedo a tropezar, ¿no? Y bueno, son pocas las situaciones en las que yo estaba en total oscuridad, pero la aldea donde nació mi padre es una de ellas, y aparte había lobos de banda sonora original, ¿no? En aquella montaña, y recuerdo lo que era salir al darkness total, a la oscuridad, y que encima hubiera lobos, ¿no? Y Lepecki dice que la oscuridad elimina que seas una persona, no que te despersonaliza. Y él hablará en positivo de la despersonalización, porque dice que lo de la persona, y que en inglés creo que tiene más peso esto de tener una persona, que es como tener un alter ego. Bueno, la persona es como un dispositivo moderno de hacer identidad, ¿no? Y que tienes que construirla, creo que también de esa manera que dice Sara Torres. Ahora parece que salgamos. Me encanta, o sea, me encanta, estamos ready, no sé, ponía una foto para que os distrajerais, os aburríais conmigo, podéis mirar el teléfono también, ¿no? Pero quiero que este es maravilloso, lo de no hay imagen que mostrar y tenemos una actualización para ti. Bueno, ¿no? Vale, volviendo a Lepecki, mira, vale. Bueno, él propone la oscuridad como proyecto tremendamente radical. Ah, pues podría hacerlo yo, ¿no? Esto también de que vengan a hacerte la tarea, apretar el botón por ti. Vale, él habla de pensar en modos de vida que huyan de la persona, entendida como este dispositivo moderno, que seas lo que decías Sara Torres, que no seas peligrosa para los demás, que tengas como una identidad estable hacia las miradas externas. Y, bueno, y también habla de un libro, no sé si habréis leído, yo sí, me lo fui a comprar, de 24/7 de Jonathan Crary, La sociedad sin sueño, ¿no? Que habla de cómo este consumidor que no duerme. Bueno, el libro empieza contando cómo el ejército de los Estados Unidos, en aquel momento cuando el libro fue escrito, estaba investigando estas aves migratorias que son capaces de cruzar el Estados Unidos o el continente americano sin dormir durante 7 días. Parece ser que si no duermes más de 3 días, tu cerebro se daña de manera irreparable, ¿no? Y aquí pienso de nuevo en las raves aquellas y en la fiesta, ¿no? Y en todas las personas que estarán irreparables, ¿no? Y bueno, el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Está investigando estas aves migratorias porque cómo hacer para que los soldados estadounidenses, cuando van de misiones humanitarias por el mundo a salvar todos esos mundos que dañan, no tengan que tomar tanto speed y tantas drogas para estar despiertos, ¿no? Y encontrar una manera. Y Jonathan Crary, leí el libro hace un montón, ¿no? Pero lo conecta con también del soldado insomne, vamos a pasar al consumidor insomne rápidamente. También tiene un tono apocalíptico, pero Jonathan Crary también tiene una escritura, es como muy agradable de leer, ¿no? Y algo que Lepecki habla, y lo que no había pensado, y mira que es obvio, ¿no? Él habla del enlightenment, que en inglés la ilustración, el siglo de las luces, se llama enlightenment, que es una palabra que salía antes en otros materiales, y habla de cómo el proyecto racional, moderno, colonial, ¿no? Es un proyecto de la luz, que ama la luz. Y lo conecta mucho también con los fotones, ¿no? Porque nuestros datos, ¿no? La foto que yo te envío, Elena,
se deshace en partículas de luz por los cables de fibra óptica y se reconfigura en tu dispositivo, ¿no? Y como los océanos también, por ejemplo, ¿no? Toda esta cosa de la inmaterialidad del Internet, que ya está como muy cuestionada, no solo por los servidores, sino por todos esos cables de fibra óptica que cruzan los océanos y que además siguen las rutas telegráficas, que son las rutas coloniales en las que murieron tantas personas esclavizadas en esos viajes del continente africano, ¿no? Al continente americano, ¿no? O sea que nuestra vida digital está manteniendo toda esa herencia colonial. Esto el artista Tabitha Rezaire tiene un vídeo que creo que se llama Digital Colonialism, que lo cuenta y lo cuentan muchas otras personas. Pero bueno, Lepecki dice, ¿no? Como que curioso cómo esa luz nos impide dormir, ¿no? Porque es la luz con la que tú estás viendo Netflix, o cómo todo el rato nuestro ojo está siendo contaminado de luz y con las aplicaciones, ¿no? Y cómo el proyecto de la modernidad lo puedes conectar con el proyecto de Internet. También un dato que cuenta dice que, yo no sé si es cierto, ¿no? Pero que la obra de ingeniería masiva así más bestia que existe es un cable de fibra óptico totalmente recto que conecta el downtown de Chicago con el de Nueva York, para que no haya ningún desvío y los brokers de la bolsa y de la economía especulativa, ¿no? Tengan la información unas décimas de segundos antes, ¿no? Y en otra, aquí con lo de lo especulativo, que también se lleva mucho en arte, se habla todo el rato de especulación, y de hecho Lepecki en esta charla propone la especulación. También hay economía especulativa en el neoliberalismo, ¿no? Y una charla a la que asistí con Sadi Plant, que hablaba de todo este furor por la especulación y por la filosofía especulativa, pero que podría estar realmente enganchada a esa economía especulativa que no... Bueno, la economía especulativa tiene más efectos en la vida material, ¿no? O no más, pero parece que tenga más que la filosofía especulativa, pero pensaba en lo cerca que están y también en la cuestión especular del espejo. Y bueno, cuando Lepecki habla de la persona como dispositivo moderno, pues tenemos un género, tenemos raza, ¿no? Seguimos las definiciones que hay, ¿no? A mí me pasa cuando me preguntan mis pronombres, igual desde mi privilegio cis, que puedo decir que me molesta, pero a veces digo, lo primero que me van a preguntar es mi género, ¿no? Si se trataba de que nos relajemos un poco con el género, a veces me pasa esto, porque no sé, ¿no? Que el proyecto moderno, ¿no? Que adjudica género, raza, clase, de la clase se habla menos, pero también, ¿no? Que siguen siendo las etiquetas, incluso en el pensamiento, la práctica crítica están ahí, son de las que hablamos antes. Y también es importante hablar de ellas, no quiero decir que... Y también la cuestión de la persona jurídica, ¿no? Que las grandes compañías son como personas. Bueno, pero también de manera positiva, ¿no? Pues los derechos de los ríos o los derechos de las Amazonas pues se convierten en personas jurídicas para recoger sus derechos, porque todavía estamos en lo tan antropocéntrico que para que entendamos que otras formas de vida son dignas de vivir su vida, pues les adjudicamos toda una serie de atributos humanos, ¿no? Y esto pasaba mucho con la Object Oriented Ontology, con los nuevos materialismos, de que yo digo que el libro siente, porque, ¿no? Le adjudico, es esa contradicción de al adjudicar atributos humanos a cosas que no son humanas, aunque estén dentro del espectro de acción del humano, realmente reafirmas el antropocentrismo, ¿no? Porque te adjudico sentimientos humanos para entender que tu vida también merece la pena ser vivida. Y bueno, y él habla de que Lepecki, volviendo a Lepecki, ¿no? Bueno, me parecía interesante, él hablaba del momento ese tan ilustrado que estábamos viviendo en arte por hacer un arte que sea útil a la sociedad, que sea conocimiento, que sea racional y que sea ilustrado, ¿no? Y hablaba de despersonalizarnos de manera colectiva y que no habla de negar la visión, sino de encontrar esa oscuridad en la luz. Yo aquí también esto de despersonalizarnos, como que no todas las personas son personas, ¿no? Cuando se habla también tanto de deshumanizar o de deshumanizar no, pero de lo no humano, como que hay muchas personas que todavía están intentando entrar en el atributo del humano, ¿no? Y hay otras personas que se quieren salir del atributo del humano. Y ya para terminar, con esta cuestión bueno, me quedé como mucho pensando en la luz, también en lo bonita que es la luz natural y lo necesaria, ¿no? Toda esta demonización de la luz
de la que habla Lepecki. Pensaba que injustos son como los proyectos, como el proyecto moderno colonial, occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Que se apropian tanto de la luz. Pero sí que es cierto que todavía usamos las metáforas en el lenguaje cotidiano, ¿no? Dar claridad, ¿no? La oscuridad como algo malo, negativo, ¿no? Como las cosas que no se entienden, que están en la oscuridad, y sí creo que hay una forma de resistencia muy grande en la oscuridad. Y pensaba también en el club, que no es un espacio que esté totalmente oscuro y que hay muchas luces y mucho trabajo con las luces. Y la gente que hace luces en los clubes son las grandes olvidadas. Pero también ese espacio más acogedor que tiene la oscuridad, ¿no? Donde se nos ve a medias. Y pensaba también en la perversidad de la... Lua Coder me compartió un texto que yo he usado muchísimo, que se llama Exhaustion and Exuberance, de otro holandés, Jan van Vervoet, que es el que cuenta lo de la masculinidad, lo influyentes que fueron los filósofos del mayo del 68 para la construcción de la masculinidad intelectual con gafas de pasta, cuello de cisne, jazz, café, cigarro, máquina de escribir, etcétera, etcétera. No, pero él tiene este maravilloso texto que se llama Exhaustion and Exuberance, que habla de que el trabajo ahora es la continua performance del trabajo en los trabajos creativos, ¿no? Que lo creativo también es una palabra muy denostada porque el capitalismo se la ha apropiado tanto, ¿no? Las industrias creativas, soy creativo, cuando la gente es producer o creative, yo no sé lo que hacen, ¿no? Siempre tengo que preguntar. Y también pensaba en la sensación de movimiento, ¿no? Y en el uso de las redes sociales. De hoy estoy en Granada, la semana que viene estaré en Madrid, ¿no? Y toda esa ficción de continuo movimiento, ¿no? Y cómo el movimiento, no solo el algoritmo te mueve, sino tienes que moverte y demostrar que estás en diferentes lugares. Bueno, y bueno, ya para terminar de esta manera tan deslavazada, que me puse a buscar en muchos podcasts, ¿no? Pensaba en la palabra distracción como algo positivo, en una atención distraída, que es la que yo suelo tener. Y bueno, me pareció un poquito desalentador, ¿no? Que todos los podcasts que fui encontrando y que no escuché no estaban contra la distracción en how to focus. ¿No? Y todo el rato todo eran como recetas, bueno, parecían recetas, digo, me leía los pequeños abstracts, ¿no? Pero pensaba así en toda la ideología simbólica, ¿no? Y cómo cómo usamos las palabras para, en inglés se dice weaponizing, que también es un término ultramilitar, ¿no? Que es usar algo como arma arrojadiza, podría ser en castellano, ¿no? Se puede weaponize con un montón de cosas, ¿no? Pero sí, como en esa búsqueda incesante que se dice de nuevas historias y necesitamos nuevos lenguajes y nuevos usos del lenguaje, pensaba en cómo cuando una palabra no te gusta, como hay dos opciones, y aquí como que soy muy binaria al decir que hay dos, quizás hay más, ¿no? Pero para mí hay o que no uses más esa palabra o que le des un nuevo significado. Esto lo hablaba con Sara Torres, que siempre decía que me parecía una contradicción que el término amante no ame, las amantes no aman, ¿no? Y sin embargo es la palabra que tiene el amor, ¿no? Y el lover. Bueno, es que en inglés lover y mistress, ¿no? La amante como la historia B de la monogamia, ¿no? Como siempre se me hizo como muy contradictorio. Y con esto del amante y del amor volvía, ¿no? a que para mí el proyecto revolucionario está en una cosa que me dijo Ania hace muchos años y que retomaron amigas mías. Ania no se acuerda quién lo citó, pero decía como que vivir cada día como si la utopía fuese real, en la medida de lo posible, sin ser naif, ¿no? Pero en cómo nos tratamos y nos cuidamos las unas a las otras, ¿no? Y también el cuidarse implica el derecho a la distancia, o el cuidarse implica el derecho a apagar el aparato. Pero bueno, ya está. Si tenéis algo que compartir o... Gracias, Bueno, gracias a ti, Sonia. Bueno, es que es súper estimulante y ahí descubres como, bueno, muchas cosas, ¿no? Que a veces también necesitan sus tiempos y sus instancias, ¿no? Como para poder o saber abordarlas. No sé si alguien quería comentar algo, tiene alguna... Comentar o contradecir también, ¿eh? El desacuerdo es... Sugerir.
Half ready. Es que me encantó. Luego había otro que ponía full ready al lado. Yo quería, bueno, primero darte las gracias por esta, que todavía no sé qué va. Yo tampoco. No me he enterado de qué va, pero me ha parecido maravillosa como esa constelación de cosas, de despliegue, que creo que también están como muy vinculadas a un mundo propio, ¿no? De referencias, de afectos, que me parece que es muy bonito como ponerlo así encima, de ver el vídeo, porque claro, al final son tantas referencias que he dicho, bueno, ya las iré como investigando, que está guay que esté grabado. Pero luego hay una cosa que llevas diciendo desde ayer y que me da, como que bueno, no sé, me da Como el paje, ¿no? Que lleva el pergamino. No, el tema de tu posición de no leer, de leer cosas y de no leer otras y de cómo haces como esta selección y por qué todo el rato dices no leo mucho, leo a base de frases. O sea, me gustaría como porque me parece que me da la sensación, por un poco que hemos estado estudiando, que tienes como muy pensadas tus posiciones sobre todas las cosas, ¿no? Esto que decías de tengo una ética de relación con el pensamiento también, y como que me molaría si pudieras como desarrollarnos un poco, porque yo a veces también me hago estos planteamientos de esto sí, esto no, esto así, esto lo voy a hacer así, que luego dices, qué tontería, ¿a quién le importa, no, lo que haga o deje de hacer? Pero, o no sé si lo estoy leyendo mal, pero que dices esto, yo esto leo poco, lo leo a través de amigas, decido no leer este tipo de autores blancos o que vienen que del inglés es como más reconocido, o sea, como cómo te haces tu sistema de lecturas o de decisión de lo que lees o no lees, que no sé si hay ahí un sistema detrás. Yo es que yo creo que las personas que forman parte de tu vida, ya te digo, esa cuestión del yo siempre me ha irritado un poco esta cosa de me leo a Haraway y hago un proyecto, ese, ¿no? También esa línea recta, ¿no? Y a mí me gustan mucho las conversaciones porque son espacios donde entras de una manera y sales diferente. Y me he dado cuenta con los años, no me he dado cuenta que aparte de que me fascina cuando las personas te cuentan libros, porque también, ¿no?, insertan. No leo, o sea, no leo porque no tengo tiempo y me desconcentro todo el rato. O sea, no, apago el teléfono y voy yo al teléfono. Me siento terrible, ¿no? Lo he puesto allí en modo avión. Y no sé, es como, también pasa lo del miembro fantasma, ¿no? Que cuando te amputan, parece ser que, bueno, te amputan un brazo, que no nos pase a nadie aquí, puedes sentir dolor de ese miembro ausente. Yo una vez que perdí el teléfono seguía sintiendo la vibración del teléfono en mi bolsito. Y era como, vale, el miembro fantasma total, ¿no? Como que hay un caos, como todo el rato se está desordenando, como si todo fuera como la carpeta de descargas, ¿no? Que vas añadiendo, que vas añadiendo. Y yo tenía mucho esta cosa del conocimiento holístico ahí, leyendo a los griegos con 15 años y mantener un orden, y con los años me he relajado como con la espontaneidad y con la contingencia. Creo que al contarlo aquí en esta mesa hay una cosa más heroica. No, me gustaría muchísimo más leer más, pero reconozco que hay que escribir para captar la atención, y por eso agradezco tanto a la gente que lee, y con todo lo que hay que leer en el mundo y tantas distracciones. Pero sí que a veces pienso que suerte tener las personas que tengo, que les digo que estoy investigando algo, que tengo mi atención, está mirando hacia algún lugar y se acuerdan y me empiezan a enviar mogollón de links y cosas que no. Entonces es una cosa, me siento como receptora, bueno, por volver a esta cosa del carrier bag de Ursula K. Le Guin, ¿no? De que llevas esta cestita y que se van acumulando cosas, muchas ni las utilizo, no sé si te he contestado. Ahora parece que lo planteo como un método, el no método, ¿no? Que es esta cosa nuevamente de higienizar el caos. Tengo un método que es el no método, pero sí, como que mi mirada o mi deseo, es decir, mirar, porque de nuevo estoy privilegiando el ojo, como privilegiamos la cultura visual con el lenguaje, ¿no? Mis tripas van hacia allá porque yo siento mucho en el estómago, y eso, a veces me siento muy agradecida de tener la suerte. O también pasa, ¿no?, que cuando pienso en un autor que no he leído, que es Roland Barthes, pero creo que él habla de que la persona enamorada es como un semiólogo que ve signos de su historia de amor en todas partes. Y creo que cuando nos enamoramos de una idea, de un proyecto, de algo en lo que estamos, ¿no?, también te pasa, ¿no? Ayer fui a tomar un café a la cafetería y el señor que estaba cobrando tiene una camiseta que dice que la mejor red social es los amigos en una mesa.
era como, ¿no? Que iba viendo signos, lo de la siesta, fiesta, estas cosas. Como que me fijo en elementos muy secundarios, que he perdido complejo. Yo al principio también, en el traje este más serio y el discurso comisarial, y tenía una manera de escribir de ensilla. Y estaba obsesionada con que no se supiese que era mujer cuando escribía, y escribía, ¿no?, apropiándome de lo simbólico masculino, que es pensamiento abstracto y pesado, a más no poder, ¿no? Y también con los años de ir haciendo cosas me he desprendido, y ahora como que saco, que también me pregunto a veces si todo este sacar los trapos sucios es interesante para las otras personas. Pero a mí cuando otras personas los han sacado me he sentido muy chill y muy relajada, ¿no? Como, se puede decir esto en público, ¿no? Sí, total, ¿no? Porque estas presentaciones con estos trajes, y los trajes me parecen maravillosos, ¿eh? O sea, quien quiera llevar traje. Pero no me congratulo de no leer, ¿eh? Me gustaría. Pero con el formato del libro reconozco que... Y no me gusta leer en pantalla tampoco, y no tengo ebook, porque tengo menos 8 grados de miopía, y lo hablaba ahora, lo veía en Antonio, decía que qué acogedora es esta tipografía. Me fijo mucho en las tipografías que te ayudan a leer, porque hay tipografías que te impiden leer. Y pienso en los libros de cátedra que tenía que leer en el instituto. Pero que creo que suena más heroico así al contarlo, ¿no? Pero sí, admitir. A mí también me gustan mucho las presentaciones y las conversaciones de otras personas, porque a veces teóricas, que son muy densas, luego las ves en conversación en un vídeo de YouTube y están como forzadas a usar un lenguaje más cotidiano, más prosaico, en el mejor de los sentidos, y es como mucho más fácil, o meten anécdotas de vida. Que hay una cosa, ¿no?, que ahora que estaba leyendo a Vila Matas, esta cosa del cotilleo cultural, ¿no? Como, a ver, Donna Haraway, cuéntame más de esto, más de lo otro, ¿no? Y con lo de los autores, pues no sé, me pasa, ¿no?, que noto la hegemonía viviendo en Berlín y sabiendo que hay autoras tan interesantes en Argentina y en Colombia y en tal, viviendo en lugares donde la gente no es tan amiga de estas autoras. Y digo amiga, ¿no?, porque ayer hablábamos de esto de estar familiar con los términos. A mí la palabra familiar como modo de intimidad, ¿no?, se puede decir que nos vamos haciendo amigas de las teorías. Y ver, ¿no?, de que cosas que para mí son como muy fundamentales en estos contextos, ¿no? Me pasó en Goldsmith que la gente no sabía quién era Cortázar, ¿no? Que, bueno, y me quedé como, wow, realmente, o sea, ¿no? Sí tengo, porque se habla mucho del colonialismo, pero del imperialismo cultural, ¿no? Los Estados Unidos son mucho más pobres que China, pero consumimos su modo de vida, consumimos su... O me lo decía Daniela Medina Poc, ¿no?, el otro día, que igual a criticar el poder, citando a Foucault, ya no, igual para criticar el poder igual tienes que citar a tu madre o a tu tía, ¿no?, para ese poder del conocimiento, ¿no?, citar a los poderosos autores que hablan del poder que está pasando. Pero es lo que decías tú ayer, de que las resistencias duran muy poquito, ¿no? Luego ya de repente se mueven y se convierten en tradición, y luego pues... Pero bueno, creo que me he desviado, no sé si he contestado. Pero, no, es que me parecía genial que en el seno de la Academia de las Bellas Artes, del siglo XIX, las feas artes, por muy actuales, contemporáneos, que pretendamos ser, y contemporáneas, qué perspectiva tuya tan anticlásica, ¿no? Y estaba pensando todo el rato que igual, ¿no? Como qué guay, qué universo en el cual, en el fondo, me llevo un montón de cosas, pero qué universo de intangibilidad, pero qué riqueza más maravillosa, porque eso, me hubiese encantado haberte escuchado hace 4 años cuando empecé la tesis, que en el fondo era una tesis en artes visuales contemporáneas, y me vi obligado a pasar por el academicismo de introducción, metodología, objetivos, hipótesis, bla, 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 discusión. Y es como, ¿cómo puedo encajar cómo vivimos ahora dentro de una estructura argumental del siglo XIX? Y de hecho, cuando defendí la tesis, empecé precisamente por ahí, casi pidiendo disculpas, porque creía que lo que contaba mi discurso, mi tocho de páginas y mi propia presentación en esta sala,
era algo muy alejado a lo que yo había aprendido, a lo que había experimentado, a lo que había crecido como persona y seguramente como investigador. Y por tanto me reconforta muchísimo tu posicionamiento, verte ahí sentada con este discurso tan de tanta humanidad y que resulta tan inspirador. O sea, qué bien, qué suerte. Yo os felicito a las personas que habéis hecho una tesis doctoral. Yo seguiré arrastrando, No te creas. el heroísmo del yo no pude, ¿no? ¿De qué es tu tesis? Fotografía de arquitectura. No, que digo, ¿qué pasa? ¿No? Que ayer lo decía Marina, ese cuerpo, ¿no? Que decía el cuerpo de la academia es un cuerpo sin cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que sufre, que el dolor, el que el espacio de maniobra sea escaso, ¿no? Yo realmente admiro mucho la capacidad de meterse en ese formato decimonónico, y hay muchas cosas en el siglo XIX de las que se pueden extraer, ¿eh? Que también pensaba, ¿no? Para lo que me gustan los griegos antiguos, ¿no? Que un poco tradicional. Miguel, ya callo. No, ya callo. No, pero bueno, también esa gran odisea que es la tesis, yo lo admiro un montón. Yo siempre veo a las personas que han hecho una tesis como en el... ¿no? ¿Ves? Nuevamente ideológico, claro. En el pedestal y con un aura, claro, y un nimbo, ¿no? Y ellas pudieron y no. Pero bueno, no sé si es inspirador todo este caos, no sé, a mí también me decía una amiga que realmente en el Estado español, ella está montando un grado, ha montado, que tampoco hay ninguna cláusula que diga que haya que escribir, porque me hablaba de hacerte una tesis doctoral con un podcast, ¿no? Cuando me hablan de las tesis de los países escandinavos, ¿no? Que tus exposiciones o tus artículos, ¿no? Que son tu tesis, luego es quién se quiere ir a vivir allí, no, pero... Pero parece ser que como artista, pues tus exposiciones pueden ser tu tesis, ¿no? Que ya lo son. Creo que ibas tú a comentar. Más que una pregunta, es un comentario. Sí, sí. Todo lo que quieras. No, es que estaba pensando cómo formularlo, porque, bueno, muchas gracias por todo lo que has contado. Simplemente quería compartir una inquietud que me surge de haber estado también en la otra parte, es decir, en el comisariado y en la programación, porque me da la sensación, y por eso lo quiero compartir, porque me parece que quizá en música es un poco distinto que en otras disciplinas o indisciplinas. Me pasó en el Reina Sofía. Teníamos un proyecto sobre Senaki y la idea era que yo hacía la mediación y una pianista iba a interpretar Erma y Ebriali, que si no las conocéis son obras jodidísimas. Yeah. Y no hablo solamente a nivel técnico, hablo a nivel físico. O sea, Senaki no estaba pensando, esto fue muy interesante, como lo expresó Magdalena Cerezo, la pianista, es que no estaba pensando en las manos femeninas, estaba pensando en manos grandes, muy grandes, para tocar eso. Entonces le dio un ataque de pánico y 2 semanas antes de la intervención dijo que no las podía tocar. Y repensamos el evento hacia algo pues, más didáctico, más explicativo. Tal. Las críticas, escritas por hombres, fueron de no ha podido tocarlo porque no ha estudiado lo suficiente. Que son obras, de verdad, es que son muy difíciles. Y pensaba mucho, porque me pasa, yo vengo gran parte de mi formación es en estética, de cómo comprendemos bastante bien cuando alguien nos dice estoy muy agobiado, perdona que te responda tan tarde porque he tenido 25 congresos y no sé qué, no sé cuánto, y que poco se entiende todavía, creo, por eso en música seguro, la dificultad física, o sea, algo que físicamente que nos pasa también en la academia, por eso decía, para mí es un cuerpo sufriente, por lo menos hasta que no somos catedráticos, que yo creo que no va a llegar nunca, o sea, esto es así, no, porque, joder, es que tienes que hacer 25 artículos, estamos sin comer, y con esto no quiero decir que nuestro trabajo sea más precario que otro, pero que hay una parte física es que no puedo escribir porque estoy bloqueado, que es muy difícil de compartir todavía. Creo que estamos entendiendo afortunadamente mejor un sufrimiento basado en el estrés tecnológico, en el agobio de todas las cosas que tenemos y tal, pero o sea, somos muy dualistas, es a donde quería llegar, somos muy dualistas, ¿no? O sea, entendemos
creo mejor las dolencias del espíritu, hablando del siglo XIX, que las del cuerpo, ¿no? A menos que sea una enfermedad, ¿no? De, oye, es que he estado con gripe, no sé qué, no sé cuánto. Y me sorprendía sobre todo en la parte técnica y, por ejemplo, lo poco que se habla de lo que cuesta tecnológicamente o técnicamente en hacer una instalación. O sea, muchas veces se habla de la brillantez de la idea, del concepto, no sé qué, pero de que has tenido que estar montando cables, por ejemplo, para hacer una espacialización en 8 canales, es que hay un técnico que lo está haciendo, seguro, ¿no? Porque, en fin, perdonad el rollo, pero me ha sugerido No es mucho. nada de rollo, no sé, me has hecho pensar en Admino Liti, que me hablaba de la unidad universal de Le Corbusier. Admino Liti es una persona que mide 1,50, me decía, la unidad universal, la cocina de Le Corbusier será para alemanes de 1,80, ¿no? A mi cuerpo no le vale nada, ¿no? Encima Xenakis. Quería preguntar fuera de Hubo en el Tresor y el Kraftwerk hicieron todo un homenaje y dedicaron todo el festival a Xenakis. ¿Qué está pasando con Xenakis, que se está recuperando? Aniversario. Aniversario, vale. El año pasado. Por los números. Este año es Ligeti y Lola Flores, por si a alguien le interesa. Ligeti y Lola Flores. Claro, lo de 1923, pues... No, porque un profesor me dijo una vez, ¿no?, que Stefan Zweig, que era un autor que solo se traduce y se reedita y se publica mucho en épocas de crisis. Porque como, bueno, aparte que se suicidó porque creía que los nazis iban a llegar a Florianópolis en Brasil y tal, ya pues cuando hay épocas de bonanza, de burbuja, pues Stefan Zweig no nos interesa. Digo, ¿qué está pasando con Xenakis? Que ahora veo que Xenakis está por todos lados, ¿no? Pero sí, se piensa mucho el cuerpo desde la disciplina. Yo lo veo en los deportes. El cuerpo occidental, el cuerpo que se piensa mucho es el cuerpo, la disciplina del deporte, que yo, que no hago deporte, asocio mucho a lo de eso del... Conozco tanta gente que ha abandonado la carrera de pianista, ¿no? Porque hay millones de pianistas que serán buenísimas y para ser mediocre, y esa cosa del sufrimiento y del sacrificio, que es muy judeocristiana, que está en que tú tienes que sufrir, ¿no? También lo noto que pasa ahí se emite un poco sobre el lenguaje alemán, como que hay una narrativa del sacrificio, en aprender, ¿no?, hasta incluso ciertos lenguajes, y la narrativa del sacrificio de la tesis doctoral es, ¿no? Las personas que habéis hecho la tesis doctoral, yo no. Luego, aparte, tenéis que escribir de otra manera para sacar el libro, ¿no? Que yo digo, ¿por qué no hacen ya el libro con más, o sea, la academia, ¿no? Pero sí, todo el cuerpo, cómo se piensa, y eso también lo pienso desde las prácticas del yoga, que no hago, no tengo nada, ¿no? Pero siempre hay una cosa, un aparato disciplinar, o a mí me paso aprendiendo swing delante de un espejo, que no me soporto en los espejos, pero algo que nació en una plaza, ¿no? Y me imaginaba el tecno dentro de 50 años y que alguien dijera, y 1, y 2, y 3, y pasará, si pasó con el swing, ¿no? Digo, si el swing era la verbena del momento, pero qué injustas, ¿no? Esas críticas contra la pianista, digo. Gracias. ¿Queréis preguntarle a Alba Benyoc también? Bueno, y ahora hay otra persona, ¿no?, para presentar. No sé si queréis hacer un descanso. De 10 segundos. De 10 segundos. Cabe. Que también leí, perdonad, esto del tutorial de la economía de la atención, que cada vez que nos distraemos nos toma 20 minutos volver a concentrarnos, ¿no? También las informaciones son tan contradictorias en Internet. El derecho a la incoherencia, claro. El que te dice que hagas una siesta, que es mejor. El que te dice Oye, tengo que... el micrófono, como yo no quiero el micrófono, lo voy a abandonar. Lo del sacrificio